Hola, buen día tengan ustedes. El día de hoy explicaremos las temáticas relacionadas a la farmacología para su mayor entendimiento. El siguiente video es presentado por Flores Martínez Alberto Enrique del Grupo 2006, esperando que sea de su agrado. A continuación, pasaremos a describir algunas definiciones que son importantes para comenzar a entender la farmacología desde lo más básico. Primeramente, la farmacología es la ciencia que estudia los productos farmacológicos y otras sustancias químicas abarcando sus efectos biológicos, su composición, sus fuentes y sus propiedades químicas. Es la especialidad médica que se centra en los fármacos, es decir, en aquellas sustancias que se emplean para la prevención, alivio o cura de enfermedades. Así pues, gracias a la farmacología, es posible conocer en profundidad los fármacos y saber cómo se desarrollan dentro del organismo. Por otro lado, los estudios farmacológicos permiten a los investigadores comparar los efectos beneficiosos de un fármaco con sus efectos negativos. Ahora pasaremos a ciertas definiciones que nos ayudarán a comprender mejor estas temáticas. Una droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía, ya sea inhalación, ingestión, intramuscular o endovenosa, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona y que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. Un fármaco o principio activo es una sustancia con composición química exactamente conocida y que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica de quien lo consume. Un fármaco puede ser exactamente dosificado y sus efectos, tanto benéficos como perjudiciales, perfectamente conocidos, luego de utilizar dicho fármaco en un número de personas lo suficientemente grande. El término medicamento se refiere a la combinación de uno o más fármacos con otras sustancias farmacológicamente inactivas llamadas excipientes, que sirven para darle volumen a la presentación farmacéutica y que facilita la producción, el transporte, el almacenamiento, la dispensación y la administración de los fármacos. Los medicamentos se identifican por la denominación común internacional, DSI, o nombre genérico del fármaco que contienen, y mediante un nombre comercial o de marca que escoge libremente cada fabricante. La farmacocinética, que a veces se define como los efectos del organismo sobre el fármaco, se refiere al movimiento de los medicamentos hacia el interior, a través del organismo y hacia el exterior de este, es decir, el curso temporal de su absorción, biodisponibilidad, distribución, metabolismo y excreción. La farmacocinética de un fármaco determina la aparición, duración e intensidad de sus efectos. El comportamiento farmacocinético de la mayoría de los fármacos puede expresarse mediante ecuaciones que relacionen estos procesos. La farmacodinamia, descrita como los efectos del fármaco sobre el organismo, estudia la unión a receptores, los efectos post-receptor y las interacciones químicas. Las acciones farmacológicas se llevan a cabo mediante las interacciones de los fármacos con sus receptores, entendido por receptor a aquellas macromoléculas celulares con las que el fármaco se une para iniciar sus efectos y provoca una respuesta. Es fundamental hacer notar que los fármacos no crean efectos ni funciones nuevas, tan solo modulan las funciones fisiológicas intrínsecas de una célula, tejido u órgano. Asimismo, el órgano en el que se produce la acción cuyo efecto se mide se designa como efector. La toxicología es una rama interdisciplinaria de las ciencias de la salud que se centra en el estudio de los efectos adversos que las sustancias químicas, ya sean naturales o sintéticas, pueden tener en los seres vivos. Esta disciplina se ocupa de la identificación, los efectos, los mecanismos de acción, la detección y el tratamiento de los venenos. En este sentido, la toxicología tiene una relación estrecha con la farmacología, la química, la biología, la ecología y la medicina, y es fundamental en el desarrollo y evaluación de fármacos, la prevención de intoxicaciones y el establecimiento de límites seguros de exposición a sustancias químicas en el ambiente de trabajo y el medio ambiente en general. La tolerancia es la disminución de la respuesta de una persona a un fármaco y se produce cuando se utiliza repetidamente y el organismo se adapta a su continua presencia.
En cuanto al uso óptimo, es la mayor eficacia de un medicamento con la menor toxicidad y a menor coste posible. La taquifilaxia es un fenómeno farmacológico que se caracteriza por una disminución rápida de la respuesta a un medicamento tras la administración repetida en un corto periodo de tiempo. En otras palabras, es una forma de tolerancia que se desarrolla muy rápidamente con la administración continua o frecuente de un medicamento. La afinidad se conoce como la capacidad que posee un fármaco para unirse con el receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. La anafilaxia es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se ha convertido en un alergeno. Un alergeno es una sustancia que puede ocasionar una reacción alérgica. En el campo de la farmacología, la potencia es una medida de la actividad del fármaco expresada en términos de la cantidad requerida para producir un efecto dado. Un fármaco altamente potente evoca una respuesta dada a bajas concentraciones, mientras que un fármaco de menor potencia evoca la misma respuesta solo a concentraciones más altas. Mayor potencia no significa necesariamente más efectos secundarios. La eficacia es la capacidad de producir un efecto. La eficacia se puede evaluar con precisión solo en condiciones ideales, es decir, cuando los pacientes son seleccionados por criterios adecuados y se adhieren estrictamente al esquema de administración. Por lo tanto, la eficacia se mide bajo la supervisión de expertos en un grupo de pacientes con mayor probabilidad de tener una respuesta a un fármaco, tal como en un ensayo clínico controlado. La eficiencia es la efectividad conseguida al menor coste posible, y la efectividad es la capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones habituales. Los beneficios son los provechosos efectos recibidos cuando son usados cualquier fármaco para bajar la presión arterial, curar alguna infección o aliviar algún dolor. Los riesgos son la posibilidad de que algo indeseable o inesperado pueda suceder cuando se usan. Algunos riesgos pueden ser fáciles de remediar, como un malestar estomacal, pero otros son más serios, como lo pueden ser los daños al hígado. La toxicidad por sobredosis de un fármaco se refiere a las reacciones habitualmente nocivas y en ocasiones mortales, debido a una sobredosis accidental, por un error por parte del médico, del farmacéutico o de la persona que toma el fármaco, o intencionada por algún homicida o suicida. Una reacción adversa o RAM es cualquier suceso indeseable que ha sucedido en el paciente mientras estaba utilizando un medicamento y existe la sospecha de que es causado por dicho medicamento. Un ejemplo de un RAM puede ser un paciente que experimenta anafilaxia poco después de tomar cualquier medicamento. En cuanto a la relación beneficio-riesgo, en cada tentativa terapéutica hay que contraponer los riesgos potenciales a los beneficios para el paciente, considerando los efectos cualitativos y cuantitativos de utilizar un fármaco y el resultado a esperar si no se administra. El tratamiento farmacológico solo está justificado si los posibles beneficios superan los riesgos potenciales. Esta decisión depende de un adecuado conocimiento clínico del paciente, de la enfermedad, de su historia natural y del fármaco y sus posibles efectos adversos. Se denomina biodisponibilidad al grado y la velocidad con que una forma activa, ya sea el fármaco o uno de sus metabolitos, accede a la circulación y alcanza de esta manera su lugar de acción. La biodisponibilidad de un fármaco depende en gran medida de las propiedades de la forma farmacéutica, que a su vez dependen en parte de su diseño y fabricación. Las diferencias de biodisponibilidad entre diferentes formulaciones de un mismo fármaco pueden tener importancia clínica. Por ello, es esencial saber si distintas formulaciones de un fármaco son o no equivalentes. La concentración mínima eficaz, CME, es aquella por encima de la cual suele observarse un efecto terapéutico.
La concentración mínima tóxica, CMT, es aquella por encima de la cual suelen observarse efectos tóxicos. La distancia entre la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica nos da el índice terapéutico de un medicamento. La monitorización de las concentraciones plasmáticas permite, además, establecer la frecuencia con la que debe administrarse un fármaco. Una reacción paradójica a un fármaco es la aparición de un resultado opuesto al que se esperaba inicialmente. En cuanto al periodo de latencia, es el tiempo que transcurre después de la administración de un fármaco hasta que hay concentración mínima eficaz. Normalmente se mide en semividas. Y justamente hablando de semividas, o también llamada vida media, es el tiempo que tarda la concentración de un fármaco en disminuir a la mitad de su valor inicial, es decir, la dosis. En la curva ABC se encuentra la medida de la cantidad de un medicamento que llega a la circulación sanguínea de una persona en un periodo determinado después de administrar una dosis. La información es útil para determinar la dosificación e identificar posibles interacciones medicamentosas, siendo A el inicio de la administración, B el punto más alto del efecto del fármaco y C cuando está siendo desechado del organismo. Un medicamento de patente es el fármaco que es producido por la empresa que desarrolló primeramente el medicamento. Patente se refiere a la posibilidad legal por un tiempo específico para que esta empresa venda el medicamento como monopolio, establezca el precio y la forma de venta. Un medicamento genérico se refiere al medicamento de patente que ya no podría ser producido solo por el monopolio, debido al tiempo de venta. Así, legalmente otras empresas pueden producirlo. Esto usualmente hace bajar el precio. La nueva empresa está obligada a asegurar que haya un más o menos 20% de eficacia, vida media y concentración respecto con la patente. Por otro lado, el medicamento similar, la patente ya expiró y las otras empresas no hacen ningún estudio para asegurar eficacia, eficiencia, concentración con respecto a la patente y su composición original. Se puede usar la marca comercial diferente a la de patente. En un efecto gradual es cuando al ocuparse progresivamente la cantidad de receptores se produce una respuesta gradual. En un efecto todo o nada es cuando se necesita cierta cantidad de receptores ocupados para dar una respuesta biológica. Una sustancia agonista provoca efectos sin necesidad de ocupar todos los receptores de alta afección. En cuanto a un agonista parcial, requiere ocupar alta proporción de receptores para provocar efectos de baja efectividad. Un antagonista es la sustancia que frena la acción o el efecto de otra sustancia. Por ejemplo, un medicamento que bloquea el efecto estimulante del estrógeno sobre una célula tumoral se llama antagonista del receptor de estrógeno. En un antagonista irreversible, la unión es muy fuerte y es dependiente del tiempo. En el caso de la inhibición, otros fármacos actúan bloqueando los receptores de las células, de forma que las moléculas que existen de forma natural no pueden ejercer su efecto normal. Un ejemplo sería la familia de fármacos denominados beta-bloqueadores, que se usan para tratar enfermedades cardíacas, entre otras. En la inhibición competitiva, distintos sustratos provenientes de uno o más fármacos se disputan el sitio de unión enzimático para evitar que se lleven a cabo ciertos procesos. En la inhibición no competitiva, los diversos sustratos que buscan unirse a la enzima tienen distintos sitios de unión para evitar que se lleven a cabo diversos procesos, por lo que no se lleva a cabo una disputa. La transducción es la transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza. Es un proceso por el que una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior en otra señal o respuesta específica. En las señales endocrinas circulan por el torrente sanguíneo. Hay una respuesta lenta
y de larga duración a distancia. En las señales parácrinas, las células diana se encuentran en la vecindad de la emisión como los neurotransmisores y hay una respuesta local. En cuanto a las características de la acción hormonal, podemos decir que hay redundancia, es decir, varias moléculas tienen la misma función. Hay una amplificación, en donde las señales agrandan su tamaño. Hay una integración, donde la señal es comprendida por las células. Hay una cooperatividad, en donde el receptor y la señal cooperan para generar una señal. Y hay una retención negativa, que abarca casi todos los procesos. Hay una ruta metabólica con una secuenciación que da reacciones donde el reactivo A con la enzima E produce el producto B, y así secuencialmente algún producto de la cadena sirve como inhibidor de una enzima que regula a la baja producción del producto. Los segundos mensajeros son moléculas que permiten amplificar a nivel intracelular la señal recibida. La unión de un ligando al receptor puede generar cientos de moléculas de segundos mensajeros que, a su vez, pueden modificar a miles de moléculas efectoras. Para que una molécula funcione como segundo mensajero, su concentración o ventana de actividad deben estar finamente reguladas, deben producirse muy rápidamente frente a la interacción ligando-receptor y luego destruirse o inactivarse también de forma muy veloz. El calcio actúa como segundo mensajero en distintas vías de señalización intracelular. Muchos procesos celulares están regulados por los niveles de calcio citosólicos. Uno de los mecanismos a través del cual el calcio ejerce su control es unirse a la calciomodulina. El complejo calcio más calciomodulina se une a diferentes proteínas e influye en su actividad, entre ellas un grupo de cinasas denominadas calcio más calciomodulina cinasas, como la cinasa de la cadena liviana de miosina del músculo liso, la calcio más calciomodulina cinasa 2 y la fosforilasa cinasa. En cuanto al AMP cíclico, la activación de los receptores asociados a proteínas Gs resultan en la activación de la enzima anhidrasa carbónica, que sintetiza AMP cíclico a partir de ATP. El AMP cíclico puede directamente inducir el efecto final, como sucede en el caso de los receptores olfativos, en los que el AMP cíclico directamente induce la temperatura de un canal catiónico o activa la proteína quinasa A. La proteína cinasa A cataliza la transferencia de un grupo fosfato del ATP a residuos específicos de serina y treonina de determinadas proteínas, modificando su localización y o actividad. El óxido nítrico se forma a partir de arginina y oxígeno por la enzima nítrico sintetasa que produce la regulación de los vasos. Desde un criterio bioquímico se distinguen dos grandes tipos de mensajeros: los hidrofóbicos, que pueden atravesar la membrana celular y unirse a su receptor en el interior de la célula, y los hidrofílicos, que no pueden atravesar la bicapa lipídica y por tanto han de unirse a su receptor en la misma. Los canales iónicos son un conjunto de proteínas transmembranales que al cambiar de forma permiten el paso de iones a favor del gradiente de concentración. Hay canales ionotrópicos de sodio, potasio y calcio. Tienen 3 estadios. El primero es cuando están cerrados y no permiten el paso de ninguna sustancia, hasta que hay una señalización que permite la apertura y del cual hay paso de partículas desde un mayor gradiente de concentración, para finalmente, después de permitir dicho paso, pasan a un periodo refractario, el cual es un estado en donde el canal no se abre aunque reciba alguna señalización y dura microsegundos. En el efecto placebo, la eficacia del medicamento no solo depende de la unión o de su química. Si el médico dice que la pastilla que se prescribe es un fármaco muy eficiente y bueno, aunque sea azúcar, habrá mejoría. El placebo
no solo cambia la percepción del paciente, sino que provoca cambios medibles en el cuerpo. De un 20 al 50% de la población tienen efecto placebo. La naloxona es un fármaco que inhibe endorfinas y también inhibe el efecto placebo. Por otro lado, en el efecto nocebo hay una situación en la que el paciente presenta los posibles efectos secundarios o síntomas que produce un medicamento o tratamiento solo porque el paciente cree que pueden ocurrir. Por ejemplo, en un ensayo clínico, los pacientes que no reciben un tratamiento activo, pero que se les informa sobre los posibles efectos secundarios del tratamiento activo, a veces tienen los mismos efectos secundarios que los pacientes que reciben el tratamiento activo solo porque esperan tenerlos. La receta médica es un documento legal para prescribir la medicación al paciente para su dispensación por parte del fármaco. Consta de 3 partes: la inscripción, en donde va el nombre de las sustancias medicamentosas; la suscripción, que incluye el modo de preparar dichas sustancias; y la instrucción, donde indica la forma de administración. En cuanto a los datos de la receta, se toman en cuenta la identificación correcta y completa del paciente y tratante, forma del tratante y su permiso de ejercicio de medicina, fecha y lugar, identidad del fármaco, genérico y patente, cantidad y forma de administración. Fuentes de información. El proceso de prescripción debe ser un proceso lógico, deductivo, basado en información global y objetiva. El proceso de la receta es el siguiente: diagnóstico, prescripción, dispensación, almacenamiento, preparación y administración. Este proceso debe estar basado en fuentes de información que tienen diferente grado de evidencia. Entre mayor evidencia, se acerca a la verdad, aunque esto es relativo. Las fuentes se clasifican en: primarias, contienen datos originales en reportes, artículos, congresos, revistas y libros. Secundarias, fuentes que organizan e integran las fuentes primarias, índices, catálogos o bases de datos. Y terciarias, contienen información sobre las secundarias, como PubMed. Hoy en día se propone clasificar las fuentes mediante el modelo 6S, donde la evidencia es organizada en la pirámide jerárquicamente. Tal modelo permite seleccionar fuentes que tienen mayor probabilidad de contener la evidencia que responde a la pregunta. La pirámide muestra que en la base hay mucha información con mayor o menor evidencia, y hacia la punta hay menos información, pero con mayor evidencia. Los niveles de inferior a superior son: estudios, es el desarrollo de actitudes y habilidades; opinión de un especialista en el tema; sinopsis, resumen general de una obra en particular; compara declaraciones y evidencias; tiene una estructura pico; hay juicios de valor; síntesis, se anotan las ideas principales de un texto; une ideas dispersas; sinopsis de síntesis, es la composición de algo a partir del análisis de todos los elementos; no es un resumen, llega a una conclusión; hay elementos de opinión. Sumario, información resumida clasificada por condiciones clínicas con evidencia preevaluada. Sistema, objetivo complejo cuyas partes se relacionan con otros componentes. Intenta explicar el presente. Análisis de metaanálisis. Es el conjunto de herramientas estadísticas para sintetizar datos de una colección de estudios. Miden si el tamaño del efecto o resultado esperado es consistente, da precisión y exactitud. Identifican inconsistencias, sesgos. Clases de recomendación de la información. 1. Recomendado. Se ha demostrado que la prueba o el tratamiento dado es útil y debe realizarse o administrarse. 2. Recomendado en la mayoría de los casos. La prueba o el tratamiento dado generalmente se considera útil y está indicado en la mayoría de los casos. 3. Recomendado en algunos casos. La prueba o tratamiento no es útil y debe evitarse. 4. No recomendado. La prueba o tratamiento no es útil y debe evitarse. Indeterminado. La evidencia es indeterminada. Pico. Es la forma en que se recomienda buscar información o una pregunta. Se agregan variables según este sistema para delimitar la búsqueda. Así, P se refiere al paciente problema, una población, son sus características, tamaño, edad, género, ubicación, etc. I, indicador o intervención, se refiere a qué se le hace al paciente o a la población.
Métodos de prevención, diagnóstico, terapia, pronóstico. C. Comparación. Es cómo se evalúa contra qué, en relación a qué. O. Outcome. Resultado esperado o consecuencia de la intervención en la población en comparación con el grupo control. En cuanto a los términos de los resultados arrojados, tenemos exactitud, cercanía de una medición al valor verdadero. Precisión, cercanía de agrupación entre un grupo de resultados. Veracidad, cercanía de la medida de un grupo de mediciones al valor verdadero. Sesgo, la diferencia entre mediciones y valor de diferencia. La intersección es el valor real en la diana. Los medicamentos LASA, que por sus siglas en inglés significan Look Alike and Sound Alike, involucran a aquellos que cuentan con una similitud visual o fonética con otro, con aspecto o nombre parecido, es decir, similitud entre los nombres comerciales, nombres de sus principios activos y o en el nombre oficial, no comercial o genérico de una sustancia farmacológica. Esta condición aumenta la posibilidad de ocurrencia de errores en la prescripción, dispensación y administración. En algunos casos se complica aún más cuando la dosis de estos medicamentos son similares. Asimismo, esta semejanza provoca una vulnerabilidad en la seguridad del paciente, ante el alto potencial de confundir los nombres de los medicamentos, comenzando un tratamiento incorrecto y exponiendo al paciente ante los efectos adversos de un tratamiento erróneo. Al mismo tiempo, se priva de ingerir las sustancias y dosis correctas. Existen diversas formas en las que podemos encontrar las presentaciones de los fármacos. Las sólidas incluyen comprimidos, grajeas, cápsulas, polvos y píldoras que son de formas orales. Supositorios son formas para administración rectal, es decir, por el ano. Óvulos deben ser introducidos en la vagina. Existen también formas sólidas que pueden ser implantadas bajo la piel, como algunas hormonas anticonceptivas. En cuanto a las semisólidas, se incluyen ungüentos, pomadas, cremas y pastas para aplicar en la superficie del cuerpo. En cuanto a las líquidas, se encuentran soluciones, jarabes y suspensiones por vía oral, emulsiones y lociones para la piel, colirios para los ojos, líquidos para inyección, que son estériles, gases líquidos para inhalar que dan origen a las formas gaseosas, como algunos anestésicos y gases medicinales, como el oxígeno, por ejemplo. La vía de administración parenteral hace referencia a la vía de administración de los fármacos, esto es, atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección. La vía parenteral es diariamente empleada en atención primaria en multitud de situaciones. En cuanto a la vía enteral, en esta el fármaco se deposita en el tubo digestivo para ser absorbido a través de la mucosa gastrointestinal, pasar a la circulación sistémica y ser distribuido en el organismo, e incluye las vías de administración oral con deglución, sublingual y rectal. Clasificación de los medicamentos en cuanto al riesgo en el embarazo. A. Sin riesgo. B. Estudios en animales no demostrados. No hay datos en mujeres. Inocuo probable. C. Toxicidad demostrada en animales, sin datos en mujeres. Usar si el beneficio es mayor al riesgo. D. Datos en mujeres demuestran riesgos tóxicos. Se puede usar asumiendo riesgos. E. Riesgo supera el beneficio. La absorción, distribución, metabolismo y eliminación, ADME, son procesos clave que describen cómo un fármaco se mueve a través del cuerpo después de su administración. La absorción y eliminación de orden 0 y primer orden son conceptos importantes en farmacocinética, que es la rama de la farmacología que estudia la cinética de los fármacos en el organismo. Absorción de orden 0. En la absorción de orden 0, la velocidad de absorción es constante, independientemente de la concentración del fármaco. Esto significa que la cantidad absoluta del fármaco absorbido por unidad de tiempo es constante. La absorción de orden 0 es rara en la práctica clínica y no es el modelo más común. Absorción de primer orden. En la absorción de primer orden, la velocidad de absorción es proporcional a la concentración del fármaco en el sitio de absorción. La mayoría de los fármacos
siguen la cinética del primer orden en la absorción. La velocidad de absorción disminuye a medida que la concentración del fármaco en el sitio de la absorción se reduce. Eliminación de orden cero. En la eliminación de orden cero, la tasa de eliminación del fármaco es constante, independientemente de la concentración en el plasma. Esto significa que una cantidad constante de fármaco se elimina por unidad de tiempo. La mayoría de los fármacos no siguen este modelo en la eliminación. Eliminación de primer orden. La eliminación de primer orden es el modelo más común en la eliminación de fármacos. En este caso, la tasa de eliminación es proporcional a la concentración del fármaco en el plasma. La mitad de la cantidad presente en el organismo se elimina en un tiempo constante, vida media. Metabolismo de primer paso. A veces, parte de los medicamentos se eliminan antes de ejercer su efecto. Se trata del metabolismo de primer paso. Debido a ello, muchos fármacos, al atravesar la pared intestinal y cuando pasan por el hígado, se metabolizan antes de llegar a la circulación sistemática. La oxidación es la pérdida de electrones por un átomo o molécula. Por lo tanto, una molécula pobre en electrones es más difícil de oxidar que una molécula rica en electrones. Una de las principales enzimas en el hígado encargadas de metabolizar moléculas por oxidación son la familia del citocromo P450 o enzima citocromo. Las enzimas citocromo funcionan oxidando moléculas pequeñas, incluyendo fármacos y toxinas ambientales. Realiza una variedad de reacciones de oxidación de compuestos estructuralmente no relacionados, incluyendo esteroides, ácidos grasos y agentes xenobióticos. La reducción es la ganancia de electrones o una disminución en el estado de oxidación por una molécula, átomo o ion. La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y el fármaco, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie. Química. Citocromo P450. El sistema enzimático de fase 1 más importante es el del citocromo P450, una superfamilia de isoenzimas microsomales que cataliza la oxidación de muchos fármacos. La nicotidamina adenina dinucleótido fosfato, o NADPH, citocromo P450 reductasa, es la flavoproteína que transfiere estos electrones desde el NADPH, forma reducida del fosfato de dinucleótido de nicotinamina y adenina, al citocromo P450. Las enzimas del citocromo P450 pueden ser inducidas o inhibidas por muchos fármacos y otras sustancias, y esto conduce a interacciones farmacológicas en las que un fármaco potencia la toxicidad o reduce el efecto terapéutico de otro fármaco. En cuanto a la conjugación, la formación de glucurónidos es la reacción de fase 2 más importante y es la única que se lleva a cabo en el sistema de enzimas microsomales del hígado. Los glucurónidos se secretan en la bilis y se eliminan en la orina. La conjugación aumenta la solubilidad de la mayoría de los fármacos y facilita su excreción renal. La conjugación de aminoácidos como glutamina o glicina produce conjugados que se excretan con facilidad por vía urinaria, pero no biliar. El envejecimiento no afecta la formación de glucurónidos. Sin embargo, en los neonatos, la conversión a glucurónidos es lenta y potencialmente acarrea efectos graves, por ejemplo, como el cloranfenicol. La conjugación también puede consistir en acetilaciones o sulfoconjugaciones. Los ésteres de sulfato son polares y se excretan fácilmente en la orina. El envejecimiento no afecta esos procesos. En los seres humanos y los organismos relacionados, hay 5 compartimentos corporales principales: el plasma sanguíneo, los fluidos intersticiales, los tejidos grasos, los fluidos intracelulares y los fluidos transcelulares, el último de los cuales incluye los fluidos de la cavidad pleural o peritoneal. La distribución molecular en estos compartimentos se correlaciona muy cercanamente con la biodisponibilidad de dichos compuestos. En la ionización, la cantidad de sustancia no ionizada es función de la constante de disociación, pKa, del tóxico
y del pH del medio. La relación entre pH y pKa viene dada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es distinta para ácidos o bases. Esto tiene mucho interés desde el punto de vista toxicológico, porque las formas no ionizadas son más liposolubles y, por tanto, son capaces de atravesar la membrana biológica. Lo contrario ocurre con las formas ionizadas, que son hidrosolubles. La proporción forma no ionizada se puede manejar terapéuticamente, controlando así la absorción de algunos tóxicos. De aquí podemos sacar algunas conclusiones prácticas. Los ácidos débiles están poco disociados en el medio ácido, estómago, y se absorben con facilidad al predominar las formas no ionizadas, liposolubles. Desde el punto de vista terapéutico, estas intoxicaciones se benefician de una alcalinización gástrica. Todo lo contrario sucede con las bases débiles. En cuanto a la importancia del pKa en el paracetamol y la aspirina, podemos mencionar que el primero es un ácido débil, mientras que el otro es un ácido fuerte respectivamente, por lo que su ingesta puede degenerar en que sea más o menos agresivo en el tracto digestivo, siendo la aspirina un medicamento gastrolesivo de importancia al considerar ingerirlo. La albúmina es un agente oncótico derivado del plasma que se emplea para uso a corto plazo en el mantenimiento del volumen intravascular en situaciones clínicas limitadas, actuando como un expansor del volumen. Produce un incremento en la presión oncótica intravascular y produce movilización de fluidos desde el intersticio hacia el espacio intravascular. El aclaramiento es un término usado en farmacocinética para describir el volumen de plasma que queda completamente libre de una sustancia por unidad de tiempo. La unidad habitual es el mililitro sobre minuto. El aclaramiento corporal total será igual al aclaramiento renal del riñón más aclaramiento hepático del hígado más aclaramiento pulmonar, aunque para muchos medicamentos se considera como aclaramiento simplemente a la capacidad de excreción renal. Mediante la filtración glomerular pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma, que se encuentren en forma libre y con un peso molecular inferior a los 70.000 daltons. Este paso puede estar condicionado por la edad, el embarazo, algunas sustancias y algunas patologías. Mediante la reabsorción tubular, los fármacos que hayan sido previamente filtrados o secretados a los túbulos renales pueden ser reabsorbidos volviendo así a la circulación sistémica. Generalmente, el proceso de reabsorción tiene lugar mediante difusión pasiva, aunque en algunos casos se puede llevar a cabo por el transporte activo. La reabsorción pasiva de sustancias ácidas y básicas depende del pH del medio, así alcalinizándolo o acidificando la orina puede lograrse una eliminación más rápida de ácidos débiles o de bases débiles respectivamente en casos de intoxicación. La secreción tubular puede llevarse a cabo de forma pasiva o mediante transporte activo. En general, los fármacos utilizan los mismos sistemas de secreción tubular que usan las sustancias endógenas, por lo que el proceso, en ocasiones, es poco selectivo. En los fármacos que se excretan por secreción tubular, no importa cuál sea la fracción libre o unida a proteínas, siempre que la unión sea reversible, pero hay que tener en cuenta que el transporte activo puede saturarse. La excreción es una de las fases de la farmacocinética de un fármaco, entendida como la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior del organismo. El principal órgano encargado de la excreción es el riñón. La excreción renal de fármacos es el resultado de tres procesos: la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular, siendo los que mencionamos y describimos con anterioridad. La creatinina es un producto metabólico no enzimático de la creatinina y la fosfocreatinina, que en condiciones normales se produce a una tasa constante desde el tejido muscular esquelético, alrededor del 2% por día de la reserva total de creatinina. Es una molécula pequeña y no circula unida a proteínas plasmáticas,
por lo que se filtra libremente a nivel glomerular. No se reabsorbe, pero se secreta por el túbulo proximal en un porcentaje variable, que aumenta a medida que progresa la insuficiencia renal. La inflamación es una respuesta biológica compleja montada por los tejidos del cuerpo contra estímulos nocivos o infecciosos, como patógenos, células dañadas o irritantes. Debido a su inespecificidad, se considera parte de la inmunidad innata y dentro de sus principales objetivos está el destruir e inactivar cualquier patógeno, así como reclutar células inmunitarias en el sitio de infección. Los procesos inflamatorios son denotados por el sufijo itis: uretritis, artritis, gingivitis, periodontitis. En la inflamación participan componentes celulares, granulocitos, monocitos, macrófagos, fibroblastos, plaquetas, etc. Mediadores derivados de las células, por ejemplo, citocinas proinflamatorias, histaminas, y mediadores derivados del plasma, sistema del complemento y sistema calicreína. Los signos clásicos de la inflamación son rubor, enrojecimiento, calor o temperatura, dolor, edema o hinchazón y la pérdida de la función, usualmente cuando la inflamación es crónica. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado omega B de 20 carbonos. Tiene 4 dobles enlaces en la posición 5, 8, 11 y 14. Forma parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. El ácido araquidónico es liberado por varios factores: presión, temperatura, lesión, alteraciones en la membrana y activación de la fosfolipasa A. Esta enzima rompe el ácido araquidónico y lo libera, haciendo que éste quede libre y disponible para las enzimas COX y LOX de estímulo. En el caso de la fosfolipasa A, son una familia de enzimas que hidrolizan el enlace éster SN2 de los glicofosfolípidos, liberando ácidos grasos, principalmente el ácido araquidónico y lisofosfolípidos. Las fosfolipasas A de secreción son producidas por numerosas células bajo la acción de diferentes estímulos como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y los lipopolisacáridos, los cuales provocan su acumulación en los líquidos inflamatorios y en el plasma de pacientes con diversas enfermedades inflamatorias. La ciclooxigenasa, COX, o prostaglandina endoperóxido sintasa, es una enzima que permite al organismo producir unas sustancias llamadas prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Se han identificado COX-1, COX-2 y se cree que existe COX-3. En el caso de COX-1 es constitutiva, tiene 576 aminoácidos, tiene isoleucina en 523, así como un canal estrecho en el sitio activo. En cuanto a COX-2, es inducible, casi no se cambian sus concentraciones, tiene 587 aminoácidos, así como valina en 523, tiene un canal ancho en su sitio activo. En cuanto a COX-3, no se está muy seguro de su existencia, pero se teoriza solo en el cerebro. En el caso de LOX, los leucotrienos son derivados del ácido araquidónico mediante la acción de las lipoxigenasas, o LOX, concretamente de la 5-lipoxigenasa. Los denominados leucotrienos peptídicos o cisteínicos son potentes broncoconstrictores y están implicados en el proceso de anafilaxia y asma. Los antileucotrienos son fármacos utilizados para impedir los efectos broncoconstrictores. En cuanto a la relación de las prostaglandinas con el dolor e inflamación, los fosfolípidos presentes en la membrana celular son la fuente más importante de ácido araquidónico en el organismo. A partir de este y por acción de las enzimas ciclooxigenasa, se sintetizan diferentes prostaglandinas. Existen dos isoformas de esta enzima: la COX-1, constitutivamente expresada en la mayoría de las células, y la COX-2, la cual no está presente normalmente, pero es inducida por ciertos factores séricos, citoquinas y factores de crecimiento, liberados cuando ocurre un daño tisular.
De esta manera, la COX-2 está involucrada en la producción de prostaglandinas en los sitios de inflamación, pero no en otros sitios como el tracto gastrointestinal y el riñón. De estas sustancias participan en mecanismos fisiológicos normales. En cuanto a la relación de las prostaglandinas con el dolor e inflamación, los fosfolípidos presentes en la membrana celular son la fuente más importante de ácido araquidónico en el organismo. A partir de este y por acción de la enzima ciclooxigenasa, COX, se sintetizan las diferentes prostaglandinas. Existen dos isoformas de esta enzima, la COX-1, constitutivamente expresada en la mayoría de las células, y la COX-2, la cual no está presente normalmente, pero es inducida por ciertos factores séricos, citoquinas y factores de crecimiento liberados cuando ocurre un daño tisular. De esta manera, COX-2 está involucrada en la producción de prostaglandinas en los sitios de inflamación, pero no en otros sitios como el tracto gastrointestinal y el riñón, donde estas sustancias participan en mecanismos fisiológicos normales. Las prostaglandinas actúan a través de un número de receptores específicos que poseen 7 dominios transmembranales y activan la producción de un segundo mensajero, el AMP cíclico. De estos, probablemente los más importantes son el receptor EP para la prostaglandina E y el receptor IP para la prostaglandina I2 o prostaciclina, por sus comprobados efectos sobre las neuronas sensoriales. Así, bajo el efecto de las prostaglandinas, se produce en los nociceptores un incremento en el AMP cíclico y la activación de una proteína quinasa A, con una subsecuente fosforilación de un canal iónico o modulación de estructuras citosólicas que controlan los niveles de calcio intracelular, cambios que promueven la sensibilización de los mismos. Los leucotrienos son una familia de compuestos biológicamente activos derivados del ácido araquidónico por metabolismo oxidativo por la vía de la 5-lipoxigenasa. Participan en las reacciones de defensa del hospedador y en afecciones fisiopatológicas tales como la hipersensibilidad inmediata y la inflamación. Para hacer un resumen pequeño comparativo entre COX-1, 2 y 3, COX-1 está implicada en funciones fisiológicas normales y desempeña un papel protector en el cuerpo, mientras que COX-2 se asocia principalmente con respuestas inflamatorias. COX-3 fue propuesta como una variante, pero su existencia y relevancia clínica aún son objeto de debate en la investigación médica. La diferenciación entre COX-1 y COX-2 es especialmente importante en el desarrollo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, ya que algunos medicamentos pueden inhibir selectivamente una isoforma sobre la otra, lo que tiene implicaciones en términos de efectos secundarios y beneficios terapéuticos. Ahora pasando a los diversos tipos de inhibidores, tenemos inhibidores de baja afinidad en la primera fase. Con más tiempo son de alta afinidad. Son reversibles a COX-1 y COX-2, como el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno. Necesitan tiempo para inhibir eficazmente. Inhibidores irreversibles. Unión covalente a COX-1 y COX-2. El AINE ocupa irreversiblemente el sitio activo. Esto hace que la enzima sea inútil permanentemente. La actividad enzimática se restituye hasta que se sintetiza otra enzima nueva, como la aspirina. Inhibidores preferentes de COX-3. Unión reversible a COX-3 en cerebro. Casi no se une a COX-1 o COX-2. Por ello, casi no causan efectos adversos de alergias o gastritis, entre otros. Por lo mismo, casi no actúan de forma periférica en inflamación. Disminuyen la percepción del dolor al inhibir COX-3 cerebral, por ejemplo, paracetamol. Inhibidores preferentes de COX-3. Inhiben principalmente a COX-2, pero si se incrementa la dosis, inhiben a COX-1. Causan menos efectos adversos ya que inhiben a COX-2 inducible, por ejemplo, meloxicam. En cuanto a la dosis tóxica de la aspirina, va de 200 a 300 miligramos por kilogramo. A la toxicidad se le llama salicilismo. Hay acúfenos, hiperventilación por acidez del cuerpo, deshidratación, inhibe el ciclo de Krebs y el metabolismo de los aminoácidos,
hipertemia por desacople de la cadena respiratoria. En cuanto a la pseudoalergia, los AINES no inhiben a COX. Este fenómeno provoca una desviación de ácido araquidónico a la formación de leucotrienos, provocando cefalea, acúfenos, mareos, broncoconstricción. La aspirina no se debe de administrar a asmáticos. Los AINES sufren un importante metabolismo hepático de primer paso, lo que implica las interacciones farmacológicas. Presentan una elevada unión a proteínas plasmáticas como la albúmina, lo que constituye otra fuente de interacciones por desplazamiento de fármacos como la warfarina, anticoagulante. En pacientes que toman aspirina a dosis bajas como antiagregante, la asociación con ibuprofeno y naproxeno disminuye el efecto de aspirina y aumenta la gastrolesión. Los AINES actúan por varias vías, no solo inhiben COX. 1. Así se pueden incorporar a la membrana plasmática modificando su viscosidad e interfiriendo en la generación de señales de transducción de inflamación o dolor. 2. Activan las vías serotonérgicas descendentes que inhiben la nocicepción en la asta posterior de la médula espinal. 3. Disminuyen el receptor NMDA, receptor del glutamato, lo que provoca menor transmisión de dolor. Inhibe receptores de sustancia P. Inhiben la expresión de ICAM y VCAM, lo que impide la migración y diapédesis de células inflamatorias. 5. Inhiben la vasodilatación parcialmente. 6. Son más eficientes en dolores donde se involucran prostaglandinas. 7. La acción antipirética se da por inhibir la síntesis de prostaglandinas de cuerpo y cerebro que actúan en el hipotálamo. A continuación se explicará el grado de activación de algunos analgésicos hacia ciertos componentes celulares. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico tiene una alta activación a COX-1, así como a COX-2, a LOX y a plaquetas. Tiene un bajo grado de activación en inhibir óxido nítrico, así como también el estabilizar la membrana. De igual forma, tiene un bajo grado de activación en producir glucocorticoides y también en la inhibición de la migración de neutrófilos. En el caso del metamizol, tiene un grado de activación medio hacia COX-1 y COX-2. De igual forma, tiene un grado de activación medio al inhibir el óxido nítrico y tiene un grado de activación bajo en inhibir la migración de neutrófilos y en la producción de opioides, endorfinas y cannabinoides. En el caso del naproxeno, tiene un grado de activación media hacia COX-1 y COX-2, un grado de activación baja en la estabilización de la membrana y un grado de activación media hacia la inhibición de la migración de neutrófilos. En el caso del ibuprofeno, tiene un grado de activación media en COX-1 y COX-2 y tiene un bajo grado de activación al inhibir proteasas, colagenasas y citocinas. El ketoprofeno tiene un grado de activación media hacia COX-1 y COX-2, grado de activación baja en LOX y plaquetas, así como también en la estabilización de membrana, y un grado de activación media en producir opioides, endórficos y cannabinoides. Nimesulida tiene un grado de activación bajo en COX-1, un grado de activación medio en COX-2, un grado de activación bajo en LOX y plaquetas, un grado de activación medio en inhibición de migración de neutrófilos y un grado de activación bajo en inhibir proteasas, colagenasas y citocinas, así como también inhibir bradicinina, histamina y sustancia P. El dextroprofeno tiene un grado de activación medio en COX-1, un grado de activación alto en COX-2, un grado de activación medio en LOX y plaquetas, un grado de activación medio en inhibir bradicinina, histamina y sustancia P, y un grado de activación bajo en inhibir complemento. El clorixinato de lisina tiene un grado de activación medio en COX-1 y COX-2, grado de activación bajo en LOX y plaquetas,
grado de activación medio en producir opioides endórficos y cannabinoides, y un grado de activación bajo en inhibir bradicinina, histamina y sustancia P. El ketorolaco tiene un grado de activación medio en COX-1, un grado de activación alto en COX-2, grado de activación bajo en LOX y plaquetas, así como también en inhibir óxido nítrico y en estabilizar la membrana, grado de activación medio en producir glucocorticoides, así como también en inhibir la bradicinina, histamina y sustancia P, y un grado de activación bajo en inhibir el complemento. El diclofenaco tiene un grado de activación bajo en COX-1, grado de activación alto en COX-2, grado de activación bajo en LOX y plaquetas, así como en inhibir óxido nítrico, grado de activación medio en producir opioides endórficos y cannabinoides, y grado de activación bajo en inhibir bradicinina, histamina y sustancia P, y se cree que inhibe la fosfolipasa A. La indometacina tiene un grado de activación alto en COX-1, grado de activación medio en COX-2 y grado de activación bajo en LOX y plaquetas. La acetamicina tiene un grado de activación bajo en COX-1, grado de activación medio en COX-2, grado de activación bajo en inhibir la migración de neutrófilos y grado de activación medio en inhibir proteasas, colagenasas y citocinas. Piroxicam tiene un grado de activación medio en COX-1 y COX-2, así como también en inhibir óxido nítrico, grado de activación bajo en inhibir migración de neutrófilos y grado de activación medio en inhibir proteasas, colagenasas y citocinas. Meloxicam tiene un grado de activación medio en COX-1, grado de activación alto en COX-2 y es un posible anticonceptivo, por lo que se recomienda ingerir 5 días después de la relación sexual. En el caso del paracetamol, que no es AINE, tiene un grado de activación bajo en COX-2, un grado de activación medio en inhibición de óxido nítrico, un grado de activación alto en producir opioides endórficos y cannabinoides, y un grado de activación bajo en inhibir bradicinina, histamina y sustancia P. Tiene una acción antiinflamatoria baja periférica. En el caso del etoricoxib, tiene un grado de activación alto en COX-2 y un grado de activación medio en producir opioides, endórficos y cannabinoides. Si se rebasa la dosis, inhibe COX-1. Colecoxib tiene un grado de activación bajo en COX-1, un grado de activación alto en COX-2 y un grado de activación bajo en producir opioides, endórficos y cannabinoides. No se recomienda su uso en cardíacos y tampoco se recomienda el mezclar con otros medicamentos. Al usar AINES se debe definir si la utilización será aguda o crónica, si la aplicación es con fines analgésicos, antiinflamatorios o antipiréticos, si la inflamación tiene un componente inmunitario, interacciones farmacológicas con medicamentos que toma el paciente. La efectividad varía de un individuo a otro. Es más fácil suprimir un dolor en sus comienzos que uno que ya esté establecido. Paracetamol y AINES poseen mecanismos de acción diferentes y complementarios. Se puede iniciar solución parental y seguir enteral. La mayoría de los AINES tienen un efecto dosis dependiente hasta un efecto techo. Los AINES con un mismo mecanismo de acción son antagónicos. Algunos AINES son efecto tiempo dependiente. La dosis antiinflamatorias son superiores a las dosis analgésicas. Esto aumenta los riesgos de los efectos adversos. Evaluar el tiempo de latencia en relación al tipo de dolor crónico, agudo e intensidad. Los AINES se pueden combinar con adyuvantes. Estos adyuvantes son opiáceos, que actúan al nivel del sistema nervioso central en la interpretación del dolor. Cafeína. Se cree que eleva la sensación del bienestar
y es vasoconstrictor, por lo que para algunos tipos de dolor como la migraña por vasos dilatados es eficaz. Su dosis recomendada es de 65 miligramos. Antihistamínicos. No hace efecto en dolor o inflamación por inhibir la histamina. Tiene efecto por su acción sedante. Miorrelajantes. Ayudan a eliminar las contracturas musculares. No se sabe su mecanismo de acción. Por ejemplo, el metocarbamol. Clasificación de los AINES por su estructura química. Silicatos, como ácido acetil salicílico y clorixinato de lisina. Indol acéticos, como acemetacina, indometacina y oxametacina. Derivados ariloacéticos, como diclofenaco, etodolaco y ketorolaco. Ácido enólico oxicanes, como meloxicam y piroxicam. Ácido enólicos pirazolonas, como metamizol. Derivados arilpropiónicos, como ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno. Coxibes, como colecoxib y etoricoxib. Clasificación de los AINES por vida media. Vida media corta, menos de 6 horas. Aspirina, diclofenaco simple, ibuprofeno, indometacina y fetoprofeno. Vida media intermedia, de 6 a 10 horas. Diflunisal. Y vida media larga, mayor a 10 horas. Naproxeno, piroxicam, diclofenaco de liberación de larga duración. Interacciones más frecuentes de AINES. Quinolonas, que lleva a convulsiones. Antihipertensivos, que lleva a antagonismo. Diuréticos, que lleva a nefrotoxicidad. Clopidogrel, que lleva a hemorragia. Y antidiabéticos, que lleva a antagonismo de sulfonilurea. En cuanto a los efectos adversos más usuales, se tiene un 20% de aumento en afecciones en sistema gastrointestinal, como el aumento de gastritis, problemas en la agregación plaquetaria, hipertensión, nefropatía y síndrome de Reye, que se da en niños con alguna infección viral y que tienen un uso bastante elevado de aspirina. Hay encefalopatía, degeneración del hígado y es una reacción inmunitaria compleja. La farmacocinética de ácido acetil salicílico. El ASA se administra usualmente por vía oral, aunque puede ser administrado por vía rectal en forma de supositorios. Se absorbe rápidamente por el tracto digestivo, si bien las concentraciones intragástricas y el pH del jugo gástrico afectan su absorción. La aspirina es hidrolizada parcialmente a ácido salicílico durante el primer paso a través del hígado y se distribuye ampliamente por los tejidos del organismo. La aspirina se une un poco a las proteínas del plasma, pero debe ser administrada con precaución a pacientes tratados con fármacos que se fijan fuertemente a las proteínas del plasma, como es el caso de los anticoagulantes y antidiabéticos orales. Después de la administración oral y dependiendo de la dosis administrada, se observan silicatos en plasma a los 5 a 30 minutos y las concentraciones máximas se obtienen a los 0.25 a 2 horas. Los silicatos, pero no la aspirina, experimentan una cinética de Michaels-Menten saturable en dosis baja. La eliminación es el primer orden y la semivida permanece constante con un valor de 2 a 3 horas. Sin embargo, con dosis más altas, la enzima responsable del metabolismo se satura y la semivida de eliminación puede aumentar de 15 a 30 horas. Por esta razón, se requieren de entre 5 a 7 días para alcanzarse una condición de equilibrio. Los silicatos y sus metabolitos se eliminan principalmente por vía renal, siendo excretada por la orina la mayor parte de la dosis. Farmacodinamia de ácido acetil salicílico. Se postula que su acción podría ser debida, al menos en parte, a la inactivación de las isoenzimas ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2,
que catalizan la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas, impidiendo así la participación de estas como mediadoras de los procesos de inflamación y generación de fiebre y dolor. Exhibe además una marcada actividad antiagregante plaquetaria que resulta de la inhibición irreversible de la síntesis de tromboxano A2 dependiente de la ciclooxigenasa. El paracetamol inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, lo que provoca efectos antipiréticos y analgésicos. Tiene menor efecto sobre COX periférico de tejidos, por ello es antiinflamatorio muy leve, no afecta la función plaquetaria, no se considera AINE, parece inhibir la recaptación de anandamida, cannabinoide, lo que aumenta su presencia en la hendidura sináptica. Aumenta la síntesis de serotonina, inhibe la producción de óxido nítrico y disminuye la sustancia P. Se usa para fiebre y dolor leve moderado. Útil en pacientes con riesgos gástricos. Primera elección con niños con infecciones virales. Se absorbe rápido. Sufre un metabolismo de primer paso importante. Sufre segundo paso en el hígado por conjugación. La conjugación con glutatión es saturable. Ya que hay poca glutatión, esto provoca que mayores dosis de paracetamol no puedan ser conjugadas y luego eliminadas por el riñón. El metabolito no eliminado se une al ADN de hepatocitos provocando su muerte. En el siguiente esquema podremos ubicar diversos AINES que tendrán potencia en distintos rubros. Por ejemplo, en la potencia analgésica se encuentra el metamizol, clonixinato de lisina y ketorolaco. En potencia antiinflamatoria se encuentra el naproxeno, piroxicam e indometacina. En potencia antipirética se encuentra el naproxeno, indometacina y metamizol. En cuanto a la potencia de gastropatía, se encuentra el ketorolaco, piroxicam e indometacina. En cuanto a la potencia de nefrotoxicidad, se encuentra el ketorolaco, indometacina y etofenamato. En cuanto a la potencia de hepatotoxicidad, se encuentra el acetaminofeno, nimesulida y tolmetina. En cuanto a la potencia cardiovascular, se encuentra el ketorolaco DD e indometacina. Y en cuanto a la potencia de los efectos sobre el sistema nervioso central, se encuentra el ácido mefenámico, la tolmetina y piroxicam. En cuanto a la potencia de generar hipersensibilidad, tenemos que el ketorolaco tiene un grado 3, diclofenaco grado 3, paracetamol grado 2, aspirina grado 5, ibuprofeno grado 2, metamizol grado 4, clonixinato de lisina grado 3 y naproxeno grado 4. Por otro lado, ahora mencionaremos los 3 AINES con mayor efecto antiinflamatorio, los cuales son indometacina, diclofenaco e ibuprofeno. Los 3 AINES con mayor efecto analgésico es metamizol, dextroprofeno y clonixinato de lisina. Los 3 AINES con mayor efecto antiespasmódico es metamizol, clonixinato de lisina e indometacina. Y los 3 AINES con mayor efecto plaquetario es ASA, ketorolaco e indometacina. Los 3 AINES con mayores efectos adversos son diclofenaco. Este AINE se asocia con un mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales, como úlceras estomacales y sangrado. También se ha relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular en comparación con otros AINES. Indometacina. Es conocida por tener una mayor incidencia de efectos adversos gastrointestinales en comparación con otros AINES. Y piroxicam. Tiene una vida media más larga que otros AINES y por lo tanto puede acumularse en el cuerpo, lo que potencialmente aumenta el riesgo de efectos adversos, incluyendo gastrointestinales y cardiovasculares. Ahora debemos preguntarnos cómo se pueden combinar los AINES. La combinación de AINES puede aumentar el riesgo de efectos adversos y no se recomienda a menos que sea específicamente indicado por un médico. La combinación de varios AINES, ya sea tomar 2 a la vez o alternar entre ellos, puede aumentar el riesgo de efectos secundarios graves, especialmente relacionados con el sistema gastrointestinal y cardiovascular. La razón principal para evitar la combinación de AINES
es que todos funcionan de manera similar al inhibir las enzimas llamadas COX, ciclooxigenasas, lo que puede aumentar el riesgo de efectos adversos, como úlceras estomacales, sangrado gastrointestinal, problemas renales y cardiovasculares. Ahora, para plantear un ejemplo, en un paciente con trismus por golpe de mandíbula, recetaríamos los siguientes AINES: diclofenaco, ibuprofeno o naproxeno. O en el caso de un paciente con una extracción dental del 16, recetaríamos naproxeno, diclofenaco o indometacina. Los parches de AINES son una forma tópica de administrar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para el alivio del dolor localizado. Estos parches contienen ingredientes activos, como el ibuprofeno, diclofenaco o el ketoprofeno, que se absorben a través de la piel en el área afectada, proporcionando alivio en el sitio específico de la lesión o dolor. Los parches de AINES pueden ser una opción conveniente para aquellas personas que experimentan dolor localizado, como el dolor muscular, el dolor de espalda o el dolor en las articulaciones o lesiones deportivas. Los coadyuvantes analgésicos son medicamentos que se utilizan junto con los analgésicos tradicionales, como los AINES o los opioides, para mejorar el alivio del dolor o para tratar aspectos específicos del dolor que pueden no responder completamente a los analgésicos por sí solos. Estos coadyuvantes pueden actuar de diferentes maneras para mejorar el manejo del dolor, y su elección depende de la naturaleza del dolor y de la condición médica subyacente del paciente. Algunos coadyuvantes analgésicos comunes incluyen antidepresivos como la duloxetina o la amitriptilina. Pueden ser efectivos para el dolor neuropático, ya que pueden modular las señales del dolor en el sistema nervioso central. Anticonvulsionantes, que son medicamentos como la gabapeptina o la pregabalina, que son útiles para el tratamiento del dolor neuropático y pueden ayudar a reducir la sensación de dolor mediante la modulación de las señales nerviosas. O los corticosteroides, que se pueden utilizar para reducir la inflamación y aliviar el dolor en ciertas condiciones, como la artritis reumatoide o la bursitis. Centrándonos específicamente en los antidepresivos, tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, como la fluoxetina. La dosis comienza generalmente en 20 miligramos al día y puede aumentarse hasta 80 miligramos al día en algunos casos. La sertralina, que tiene una dosis inicial generalmente de 50 miligramos al día y que puede aumentarse gradualmente hasta los 200 miligramos al día. La paroxetina usualmente se inicia con 20 miligramos al día, pudiendo llegar a 60 miligramos diarios en algunas situaciones. Y citalopram, que tiene una dosis típica inicial de 20 miligramos al día, con un rango común de 20 a 40 miligramos al día. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, IRSN, como la venlafaxina, que tiene una dosis inicial que puede variar de 75 a 150 miligramos al día, con dosis máximas que pueden llegar hasta 375 miligramos al día. Y la duloxetina, que se inicia típicamente con 30 miligramos al día, pudiendo llegar a dosis de 60 a 120 miligramos al día en algunos casos. Y por último tenemos los antidepresivos tricíclicos, ATC, como la amitriptilina, con las dosis que pueden variar ampliamente, desde 25 miligramos hasta 150 miligramos al día o incluso más en algunos casos. Anticonvulsionantes. Actúan en dolores neuropáticos provocados por alteraciones lesivas del sistema nervioso periférico y central. Predomina la excitabilidad neuronal por alteraciones en la membrana neuronal. Remodelado. Este remodelado provoca un cambio en las proteínas de la membrana. Hay cambios en los canales iónicos y el remodelado no es solo en la lesión, sino que puede extenderse. Hay sensibilización central. Los principales anticonvulsionantes son carbamazepina, ácido valproico y pregabalina. La administración de anticonvulsionantes en la neuralgia del trigémino es un tratamiento clásico de
carbamazepina, la cual se usa como potenciador de la amitriptilina. Sus principales mecanismos son la modulación de canales iónicos. Algunos anticonvulsivos, como la carbamazepina, la lamotrigina y el ácido valproico, actúan inhibiendo canales de sodio dependientes del voltaje de neuronas. Esta acción ayuda a estabilizar la actividad eléctrica y a prevenir la propagación excesiva de señales eléctricas, lo que puede reducir la probabilidad de aparición de convulsiones. Por otro lado está la potenciación de la inhibición GABAérgica. La actividad del neurotransmisor GABA, ácido gamma-aminobutírico, es inhibitoria en el cerebro y ayuda a controlar la excitabilidad neuronal. Algunos convulsivos, como el ácido valproico, la gabapentina y la pregabalina, aumentan la actividad del GABA, lo que resulta en una mayor inhibición neuronal y reduce la probabilidad de que ocurran convulsiones. Capsaicina, alcaloide, es el responsable del efecto picante del pimiento. Activa el receptor TRPV1, determinación nerviosa de fibra C. De seguida es el sector que se activa por calor y por anandamida. Tras la aplicación repetida, llega a inactivar a los nociceptores, lo que provoca una reflexión local de sustancia P. De ello deriva una acción analgésica útil en la neuralgia. La cafeína es estimulante del sistema nervioso central, bloquea receptores adenocínicos, reduce la actividad nociceptiva en terminaciones sensoriales, activa el sistema endógeno regulador descendente del dolor, provoca acción vasoconstrictora de vasos cerebrales, lo que ayuda en el dolor de migraña. Dosis efectiva de 60 miligramos. Un café express. Se usa con ergonomida, paracetamol, aspirina y puede producir insomnio, taquicardia y problemas gastrointestinales. Antihistamínicos. La histamina es un mensajero químico generado por mastocitos. Regula muchas respuestas celulares como la alergia, inflamación, ácido gástrico y neurotransmisión. Se encuentra en todos los tejidos. Promueve la vasodilatación y por consiguiente la permeabilidad capilar. Promueve también la secreción de citocinas inflamatorias. Promueve la contracción del músculo liso y promueve la estimulación de terminaciones sensoriales. Benzodiazepinas. Son una clase de medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central y se utilizan principalmente para tratar la ansiedad, el insomnio, trastornos convulsivos y en algunos casos para aliviar el espasmo muscular. Aunque no son analgésicos específicos, no se prescriben principalmente para tratar el dolor. Algunas benzodiazepinas pueden tener efectos indirectos en la percepción del dolor debido a su acción sedante, ansiolítica y relajante muscular. El clonazepam es un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas que actúa como depresor del sistema nervioso central. Se usa comúnmente para el tratamiento de trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, espasmos musculares, epilepsia y algunos trastornos del sueño, como el síndrome de piernas inquietas. Su mecanismo de acción consiste en potenciar la actividad del neurotransmisor GABA, ácido gamma-aminobutírico, en el cerebro, lo que produce efectos sedantes, ansiolíticos, relajantes musculares, anticonvulsionantes y en algunos casos ayuda a inducir el sueño. Los opioides son una clase de medicamentos que se utilizan para el tratamiento del dolor moderado a severo. Estos fármacos actúan sobre los receptores opioides en el sistema nervioso central para reducir la percepción del dolor y pueden ser muy efectivos para aliviar el dolor intenso. Algunos opioides más comunes incluyen morfina. Es uno de los opioides más antiguos y potentes. Se usa comúnmente para el control del dolor severo, como el dolor asociado con el cáncer o el postoperatorio. Oxicodona. Es un opioide semisintético que se utiliza para el tratamiento del dolor moderado a severo. Se encuentra en formulaciones de liberación inmediata y de liberación prolongada. Fentanilo. Es un opioide muy potente que se emplea principalmente en situaciones de dolor intenso, como el dolor oncológico o para el manejo del dolor en pacientes con tolerancia a otros opioides.
El tramadol es un medicamento analgésico que pertenece a la clase de los opioides. Se utiliza para aliviar el dolor moderado a severo, y su mecanismo de acción implica la interacción con receptores opioides en el sistema nervioso central, además de la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. El tramadol se prescribe comúnmente para tratar una variedad de dolores, como el dolor postoperatorio, el dolor asociado con lesiones musculoesqueléticas, dolores crónicos y en algunos casos, dolor neuropático. La oxicodona se usa comúnmente en el tratamiento del dolor crónico asociado al cáncer, así como el dolor agudo postoperatorio, lesiones musculoesqueléticas severas o dolor crónico no relacionado con el cáncer que no corresponde a otros analgésicos. Es un analgésico opioide de potencia moderada a fuerte que se usa para tratar el dolor moderado a severo. Este medicamento pertenece a la clase de los opioides y tienen un mecanismo de acción similar al de los otros opioides. Actúa sobre los receptores opioides en el sistema nervioso central para reducir la percepción del dolor. Loperamida pertenece a la clase de medicamentos conocidos como antidiarreicos y actúa disminuyendo la motilidad del intestino, lo que reduce el número de deposiciones y ayuda a aumentar la firmeza de las heces. La dosis y la frecuencia de la administración de la loperamida varían según la gravedad de la diarrea y las indicaciones específicas del médico. Dextrometorfano actúa sobre el centro de la tos en el cerebro, reduciendo la señal de la tos y disminuyendo la actividad de la tos. Funciona de manera diferente a los expectorantes, que ayudan a expulsar flemas al hacer que la tos sea más productiva. El dextrometorfano, en cambio, está diseñado para tratar la tos seca y no productiva, disminuyendo el deseo de toser. Los cannabinoides son un grupo de compuestos químicos que actúan sobre los receptores cannabinoides en el cuerpo humano, formando parte del sistema endocannabinoide. Estos compuestos pueden ser endógenos, producidos naturalmente por el cuerpo, o exógenos, derivados de fuentes externas, como las plantas. Los cannabinoides más conocidos son el tetrahidrocannabinol, THC, y el cannabidiol, CBD, presentes en la planta del cannabis. Corticosteroides son un tipo de hormonas esteroides producidas naturalmente por las glándulas suprarrenales del cuerpo humano. También se fabrican de manera sintética para su uso en la medicina. Tienen una variedad de funciones importantes en el organismo, incluyendo la regulación del sistema inmunológico, la respuesta inflamatoria y la metabolización de carbohidratos, proteínas y grasas. En medicina, los corticosteroides se utilizan en diversas formas, como comprimidos, cremas, inhaladores, inyecciones, entre otros. El síndrome de Cushing es un trastorno hormonal que ocurre debido a niveles altos y prolongados de cortisol en el cuerpo. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales y desempeña un papel importante en la regulación del metabolismo, la respuesta al estrés y el sistema inmunológico. Una de las causas más comunes del síndrome de Cushing es el uso prolongado de corticosteroides, ya sea por prescripción médica para tratar enfermedades inflamatorias, autoinmunes u otras afecciones, o en dosis elevadas sin supervisión médica. Los síntomas del síndrome de Cushing pueden variar y pueden incluir aumento de peso, especialmente en el área del abdomen y de la cara redonda o cara de luna llena, piel delgada y frágil que se marca fácilmente, estrías rojas o moradas en la piel, mayor grasa corporal, especialmente alrededor del cuello y la espalda, presión arterial alta, debilidad muscular y pérdida de masa muscular, osteoporosis y mayor riesgo de fracturas, cambios emocionales como ansiedad, depresión o irritabilidad. El diagnóstico del síndrome de Cushing generalmente implica una combinación de pruebas hormonales, análisis de sangre, pruebas de imagen como la resonancia magnética o la tomografía computarizada, y a veces pruebas especiales para localizar la fuente del exceso de cortisol. Generalidades de anestésicos.
Los anestésicos son fármacos utilizados para producir insensibilidad total o parcial a la sensación del dolor, bloquea la conciencia, induce a la relajación muscular y/o produce amnesia temporal durante procedimientos médicos o quirúrgicos. Estos se clasifican en diferentes tipos según su modo de acción y administración. Anestesia general. Se utiliza para inducir la pérdida de la conciencia y pérdida de la sensación en todo el cuerpo. Suele administrarse a través de inhalación, gases anestésicos como el óxido nitroso o el sevoflurano, o por vía intravenosa, medicamentos como el propofol. Anestesia regional. Bloquea la sensibilidad de una región específica del cuerpo, como una extremidad o una parte del cuerpo. Incluye la anestesia epidural, raquídea y periférica, que se administra mediante inyección en el espacio alrededor de los nervios o la médula espinal. Anestesia local. Se utiliza para adormecer una parte específica del cuerpo y evitar la sensación del dolor en esa área. Se aplica directamente en la piel o los tejidos superficiales. Anestesia tópica. Similar a la anestesia local, pero se aplica en la superficie de la piel o mucosas para adormecer el área superficialmente. Los anestésicos pueden tener efectos secundarios y riesgos asociados, y su administración debe ser cuidadosamente supervisada por profesionales de la salud capacitados. Algunos efectos secundarios comunes pueden incluir náuseas, vómitos, somnolencia, mareos, dolor de cabeza, reacciones alérgicas o complicaciones potenciales asociadas con la anestesia general, como problemas respiratorios o cardíacos. Ahora, para concluir, mencionaremos algunos puntos importantes. La farmacología es una disciplina científica que estudia cómo los medicamentos interactúan con los organismos vivos, con el objetivo de comprender sus efectos, mecanismos de acción, metabolismo y aplicaciones terapéuticas. La importancia de la farmacología se extiende a varios aspectos de la medicina y la salud pública, que podemos mencionar en forma de una lista, en los cuales se encuentran el desarrollo de medicamentos, en el cual la farmacología es fundamental en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Estos fármacos estudian compuestos químicos que entienden el cómo afectan a los sistemas biológicos y a partir de este conocimiento se desarrollan fármacos para tratar diversas enfermedades. En la optimización de tratamientos, pues permite entender cómo los medicamentos interactúan con los organismos y cómo se metabolizan. Esta información es crucial para ajustar la dosis, evitar interacciones adversas entre medicamentos y optimizar la eficacia terapéutica. En la seguridad y toxicología. La farmacología también se ocupa de estudiar la seguridad de los medicamentos. Ayuda a identificar posibles efectos secundarios, determinar dosis seguras y evaluar la toxicidad de los compuestos. Entendimiento de enfermedades. El estudio de los medicamentos proporciona información valiosa sobre los procesos biológicos subyacentes a las enfermedades. Esto contribuye al conocimiento de las causas de las enfermedades y facilita el desarrollo de enfoques terapéuticos más efectivos. Personalización de tratamientos. La farmacología permite avanzar hacia tratamientos más personalizados. Comprender las variaciones individuales en la respuesta de los medicamentos ayuda a adaptar los tratamientos a las características específicas de cada paciente. Control de epidemias y enfermedades infecciosas. En el ámbito de la salud pública, la farmacología desempeña un papel crucial en el control de epidemias y enfermedades infecciosas mediante la investigación y desarrollo de medicamentos antimicrobianos. En la investigación científica, puesto que la farmacología contribuye significativamente a la investigación en la biología, fisiología y medicina. Proporciona herramientas y conocimientos que se utilizan en una amplia variedad de campos, desde la neurociencia hasta la oncología. La aspirina o ácido acetil salicílico es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, AINE, que se utiliza comúnmente para aliviar el dolor, reducir la inflamación y bajar la fiebre. A pesar de sus beneficios terapéuticos, la aspirina también puede producir efectos adversos en algunas personas. Aquí podemos mencionar alguna lista de ellos. La irritación gastrointestinal. La aspirina puede causar irritación en el revestimiento del estómago y el tracto gastrointestinal, lo que puede dar lugar a úlceras, gastritis o incluso sangrado gastrointestinal.
Esto es más común cuando se toman dosis altas o durante un uso prolongado, alergia o reacciones de hipersensibilidad. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a la aspirina que van desde erupciones cutáneas leves hasta reacciones más graves, como dificultad para respirar o shock anafiláctico. Afectación de la función renal. En personas susceptibles, la aspirina puede causar daño renal, especialmente cuando se toman dosis altas durante un periodo prolongado. Riesgo de sangrado. La aspirina puede afectar la capacidad de coagulación de la sangre, lo que aumenta el riesgo de sangrado, especialmente si se toman dosis altas o si existe alguna condición de salud subyacente que aumente el riesgo de sangrado, como úlceras estomacales, trastornos de la coagulación o uso concomitante de algunos anticoagulantes. Problemas en personas asmáticas o con alergias respiratorias. Algunas personas con asma o ciertos tipos de alergias pueden experimentar empeoramiento de sus síntomas o ataques de asma inducidos por la aspirina. Afectación de la función hepática. En raras ocasiones, el uso prolongado y la dosis altas de aspirina puede causar problemas hepáticos. En síndrome de Reye. El uso de la aspirina en niños y adolescentes con fiebre o inyecciones virales, como la gripe o la varicela, se ha asociado con el síndrome de Reye, una afección rara pero potencialmente fatal que afecta al hígado y al cerebro. Es importante tener en cuenta que estos efectos secundarios varían en su gravedad y frecuencia dependiendo de la dosis, la duración del tratamiento y la sensibilidad individual de cada persona. Antes de tomar aspirina u otro medicamento, es fundamental consultar al médico, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes o se toman otros medicamentos, para evaluar los riesgos y posibles beneficios. Y justamente hablando de los AINES, son una clase de medicamentos comúnmente utilizados en odontología debido a sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Estos fármacos son útiles para el control de la inflamación asociados con diversas condiciones bucales y procedimientos dentales. Algunos aspectos importantes sobre el uso de AINES en la odontología pueden incluir el control del dolor, puesto que los AINES se emplean para aliviar el dolor asociado con afecciones odontológicas, como la pulpitis, que es la inflamación del tejido pulpar, la periodontitis, que es la inflamación de las encías y los tejidos de soporte de los dientes, la extracción dental, la cirugía oral y otros procedimientos dentales. Reducción de la inflamación. Estos fármacos son eficaces para disminuir la inflamación local en áreas de la boca afectadas por infecciones, trauma o procedimientos dentales invasivos. El manejo de la inflamación postoperatoria. Después de los procedimientos quirúrgicos dentales, como extracciones o cirugías de implantes, los AINES pueden reducir la hinchazón y el malestar, ayudando así en el proceso de cicatrización. En el tratamiento de la pulpitis reversible. En casos de pulpitis leve o reversible, los AINES pueden ayudar a controlar el dolor y reducir la inflamación, permitiendo que la pulpa dental se recupere. Efectos secundarios y contraindicaciones. Es importante considerar los posibles efectos secundarios de los AINES, como la irritación gastrointestinal, úlceras estomacales, sangrado y en algunos casos, efectos renales. Estos medicamentos están contraindicados en pacientes con antecedentes de alergias a AINES, problemas gástricos graves o trastornos de la coagulación. Elección y dosificación. La selección del AINE adecuado y la dosificación dependen de la condición clínica del paciente, su historial médico y la intensidad del dolor o de la inflamación. Los odontólogos suelen prescribir AINES como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, entre otros, y en dosis y duraciones específicas según las necesidades del paciente. Es importante que los odontólogos evalúen cuidadosamente a sus pacientes tomando en cuenta su historial médico y las posibles interacciones medicamentosas antes de recetar AINES. Además, se recomienda seguir las pautas de dosificación y duración del tratamiento para minimizar los riesgos de efectos secundarios y maximizar los beneficios terapéuticos de estos fármacos. Sin nada más que mencionar, agradecemos mucho su atención, esperando que este video podcast haya sido de su agrado.